Bien, hermanos, espero estén listos para este tiempo importante de la predicación de la palabra. Quisiera, hermanos, que creo que es un día en el que debemos orar mucho, entonces vamos a orar nuevamente, pedirle al Señor guía en este tiempo tan precioso que Él nos permite tener, aún a través de estos medios. Acompáñenme, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor, porque tú nos enseñas a través de cada una de las circunstancias, cada uno de los eventos que vivimos en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque en medio de toda esta situación tú nos ayudas a apreciar, a valorar mucho más en qué consiste tu iglesia, la iglesia en la cual somos miembros, somos parte de este cuerpo. Señor, te pedimos que nos guíes en esta mañana, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a que yo también pueda expresarla correctamente, Señor. Ayúdanos porque sin ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Sin ti, Señor, no podríamos conocer estas verdades tan maravillosas que están escritas aquí en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a ir a 1 Juan, capítulo número 3. Y hoy vamos a acabar el capítulo número 3. Recuerden que estamos viendo esta epístola y como decíamos en la oración, hermanos, es una epístola preciosa. Es la palabra de Dios revelada completamente en Cristo Jesús. Y uno de esos testigos, Juan, el apóstol, fue el que dejó plasmada cada una de esas verdades que en el Antiguo Testamento, hermanos, no se conocían plenamente, pero que hoy nosotros tenemos el privilegio de conocer claramente aquí, impreso. Cada uno de ustedes tiene una Biblia, cada uno de ustedes tiene la palabra de Dios y tenemos el privilegio, tenemos ese privilegio precioso de poder adentrarnos en ella y poder conocer qué es lo que dice Dios de cada uno de los aspectos. En toda la carta, Juan presenta nuestra existencia en dos términos. Siempre habla o del bien y del mal, o de hijos de Dios, o hijos del diablo, o habla de la luz, o las tinieblas, habla de la verdad, o la mentira. Para Juan no hay un término medio. Juan habla en absolutos, o eres o no eres. Y eso lo hemos estado viendo a través de todas las escrituras y particularmente sobre la epístola de Juan. Recuerden que al principio, hermanos, la primera vez que empezamos a compartir esta epístola, yo les dije que esta epístola la podíamos dividir en dos partes principales. La primera parte es donde Juan nos enseña que Dios es luz. Y la segunda es donde Juan nos enseña que Dios es amor. Entonces, estos capítulos que encontramos acá los vemos en esos dos casos. Dios luz, Dios amor. Y hoy vamos a comenzar con la segunda parte, donde el Señor nos empieza a mostrar que es un Dios de amor. Para ello quisiera, hermanos, que fuéramos a 1 Juan capítulo 3 y vamos a leer entonces desde el versículo 10, que es donde quedamos, al versículo 24. El sermón de hoy o la predicación de hoy, pues simplemente la he titulado El amor. El amor porque Juan en esta porción de las Escrituras nos va a hablar de qué es el amor. Y nos va a hablar de tres formas principales que es el amor en esta sección que vamos a tratar. Una es contrastándola con, por supuesto, con su opuesto que es el odio. Otra es una definición o una realidad de qué es ese verdadero amor con un ejemplo particular que vemos allí en las Escrituras. Y por último, que debemos confiar en el amor de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver ese contraste, vamos a ver un ejemplo puntual y sublime, el mayor ejemplo de qué es el amor y por último la confianza que nosotros debemos tener en ese amor de Dios. Así que mis hermanos, les invito a que leamos las Escrituras. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 24. Dice así la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que, mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Es un texto largo, pero vamos a tratar de hacerlo corto a través de estos 3 enunciados que vamos a tratar. Quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cómo sabemos a qué categoría pertenecemos nosotros? ¿Al amor? ¿Al odio? ¿A los hijos del diablo? ¿A los hijos de Dios? ¿Al bien o al mal? ¿A las tinieblas o a la luz? ¿Cómo sabemos si somos de la luz, hermanos? ¿Cómo sabemos si somos de Dios? ¿Cómo sabemos si vivimos para Él? ¿Cómo sabemos que no estamos en tinieblas? La respuesta en este texto y en muchas otras partes de las Escrituras es a través del amor. El amor es la evidencia, hermanos. El amor es la respuesta, es el resultado de una fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que esa es la tesis, esa es la proposición de Juan en esta sección. Juan nos va a enseñar que la manera en que nosotros sabemos si somos hijos de luz o de las tinieblas es a través de amarnos los unos a los otros, del amor fraternal, del amor que debemos tener, de la compasión, de la bondad, de la verdad. Todo esto manifestado a través de obras. ¿Cuáles obras? Obras amorosas, obras que ayudan al prójimo, obras que edifican al otro. Así que, ¿cómo nos lo va a enseñar Juan? Ya les dije, vamos a ver la primera parte. Primero nos lo va a enseñar contrastando, mostrando una realidad para que podamos entender cuál es ese amor. Porque es que nosotros a veces pensamos en amor, hermanos, y pensamos en alcahuetería tal vez, pensamos tal vez en condescendencia, pensamos tal vez en pasar por alto muchos problemas, en dejar que se haga lo que quiera, que sean abusivos, que sean impertinentes, tal vez no buscar el perdón, no disciplinar, bueno, etcétera. Todas estas cosas son las que nosotros a veces pensamos que es el amor. Pensamos que el amor es hablar pasito, tal vez, es ser extremadamente amables, y lo que Juan va a hacer es aclarar qué es el amor. Y eso es lo que vamos a ver. Primero, vamos a verlo a través entonces de un contraste. El versículo del 11 al 15 nos va a hablar de un contraste principal que él va a hacer, y es a través del amor y el odio. Entonces, miren, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por supuesto, entonces, debemos amarnos los unos a los otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Recuerden a Caín. Caín era el hermano de Abel, y este relato lo vemos por allá en Génesis capítulo 4, en el primer libro de la Biblia, pero no es la primera vez que en el Nuevo Testamento se habla de Caín. Quisiera que fuéramos a otro texto muy interesante, Mateo capítulo 23,
Al igual si ustedes no alcanzan a llegar allí, no hay problema, yo lo voy a leer. Versículo 35. Miren lo que dice el Señor Jesús. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Esto lo está diciendo el Señor Jesús nuevamente de Abel, pero noten que aquí añade otro personaje, y es Zacarías. Y es interesante, hermanos, que en las Escrituras, uno de los primeros hombres, el primer hombre que muere es Abel, y uno de los últimos que muere es Zacarías. ¿Pero en cuáles escrituras? En las escrituras hebreas, hermanos. Porque este hombre Zacarías lo encontramos en segundo de Crónicas. Y en el orden hebreo de las escrituras, en el momento en el que el Señor Jesús está diciendo estas palabras, pues solamente existía hasta allí. Entonces, desde Génesis hasta Crónicas, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Que en vez de amarse, ese odio que tiene esa simiente maligna, esa simiente de Caín, siempre va a estar atentando contra esas personas que son como Abel. ¿Y cómo era Abel según Mateo? Justa. ¿Y cómo se llega a ser justo? A través de la fe. Así que esto es un contraste claro para poder entender qué es el amor. Entonces vamos a entender el amor a través del odio. Porque ¿qué hizo Caín? Caín odiaba a su hermano. ¿Y por qué lo odiaba? Dice el texto, porque sus obras eran justas, porque sus obras eran buenas. Pero eso no solamente se queda con Caín y Abel, el ejemplo que Juan está dando ahí en Primera de Juan, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Entonces, sino que también a través de todos los tiempos, hermanos, vemos que la actitud de la naturaleza pecaminosa de una condición caída lleva siempre a un camino a atacar al otro camino. Entonces, a los que van por el camino de Caín siempre van a odiar a los que van por el camino de Abel. Pero los que van por el camino de Abel deben tener la misma actitud de Abel o la misma actitud de Cristo, y es el amarse unos a otros. Entonces, Abel no buscó maldad para Caín, no buscó hacerlo caer, pero Caín sí. Y eso es algo que vemos cada vez en las Escrituras. Versículo número 13. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Miren la realidad y cómo Juan está poniendo un ejemplo, pero no solamente está poniendo ese ejemplo, sino le está diciendo, así ustedes son como Caín y Abel también. Así ustedes y yo también, hermanos, somos como Caín y Abel. Por supuesto, ¿a quién debemos ejemplificar? A Abel. Entonces, por eso dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si el mundo los odia a ustedes, hermanos, si el mundo me odia a mí, no nos extrañemos, porque es que esto es algo que desde el principio está pasando y que en todas las escrituras vemos. Entonces, no debemos devolver odio, no debemos devolver el rencor, no debemos devolver enemistad, sino debemos devolver el amor del cual Juan nos está hablando aquí en este texto. Versículo 11, volvámonos un momento, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y alguna vez yo había hablado de este texto, hermanos, porque ¿cuál principio? ¿De qué está hablando Juan? Y quisiera recordarles, por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 18, que es la primera vez en la que en las escrituras se habla de amarse unos a otros. Esto está desde el principio, hermanos, pero a lo que refiere Juan es a un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento? Y yo les podría decir, hermanos, que en lo que consiste el nuevo mandamiento de amarnos unos a otros, no es en el mandamiento como tal, sino en el complemento que hay a ese mandamiento. Es decir, un ejemplo particular de amor, un ejemplo que se añadió. Y ese lo podemos ver, por ejemplo, en Juan, en la epístola de Juan, el capítulo número 13, versículo 14. Dice Juan capítulo 13, versículo 14, pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Y bueno, se los podría mostrar en un texto más claro, y es cuando el Señor dice, amaos unos a otros así como yo os he amado. Ese complemento es el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento
es la realidad de esa verdad ejemplificada en una persona, y esa persona es el Señor Jesús. Así que, hermanos, Abel y sus obras justas no solamente se quedaron allí en su muerte, sino que cada uno de los que nacen y que hacen las cosas a la manera del Señor, que creen en el Señor Jesús, ahora deben vivir en ese amor. ¿Y cuál es el amor que el Señor Jesucristo dio? Versículo número 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el 16 es donde nos dice cuál es el verdadero amor. ¿En qué consiste el verdadero amor? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuál es el ejemplo, hermanos? Si ustedes tienen dudas de qué es el amor, vayan a este texto, al versículo 16. Para nosotros poder entender qué es el verdadero amor, tenemos que ver a Cristo. Y si nosotros vemos a Cristo, vemos lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo según el texto? Dio su vida por nosotros. Así que si tenemos dudas en qué es el amor, si pensamos que amar es simplemente ser amable en extremo, tal vez ser indulgente, tal vez ser negligente, tal vez omitir muchas cosas, vamos a darnos cuenta que estamos engañados y estamos teniendo un concepto erróneo de amor. Porque el concepto correcto de amor, primero, es la contraparte del odio. Ese odio, ese rencor que se puede tener por una persona al punto de asesinarla como lo hizo Caín. Pero no solamente a tal punto de actuar, sino de pensar de esa manera. Porque por eso Juan dice, el que no ama a su hermano es homicida. Entonces, cuando no amamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos odiando. Estamos teniendo ese deseo rencoroso, envidioso y lleno de problemas y de pecado contra nuestro prójimo. Pero, entonces, ¿cuál es el lineamiento? ¿Cuál es el ejemplo que debemos seguir? El del Señor Jesucristo. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otro ejemplo de esto también lo podemos encontrar, digamos, en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que, ¿cómo ama el Señor Jesús? Bueno, algunas ideas que podríamos tener de lo que Juan nos está diciendo es perdonando. ¿Cómo ama el Señor? Sacrificándose, tomando una decisión de abnegación, negándose a sí mismo y dándose por los demás. Así, hermanos, ustedes y yo debemos amarnos. Pero, ¿es necesario que lleguemos a sacrificar nuestra vida por el prójimo? Ahora, no es tan así, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para poder demostrar ese amor. Y es lo que va a seguir entonces diciendo Juan ahí en la primera epístola de Juan. Versículo 17 nos pone un ejemplo clave de cómo nosotros lo podemos llevar a la práctica. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que, hermanos, cuando nosotros vemos a un hermano en necesidad, y el asunto aquí es que Juan está hablando de lo material, Juan está hablando de las necesidades materiales. Por supuesto, esto trasciende a lo espiritual, pero aquí en este texto está diciendo, así como Cristo sacrificó su vida por amor a nosotros, así nosotros debemos sacrificarnos por amor a los demás. ¿Y en qué sentido nos sacrificamos? Sí nos sacrificamos, hermanos, porque tenemos que morir al yo, tengo que morir yo para poder ayudar al otro.
Entonces tengo que morir a mis deseos egoístas de poder, en vez de comprarme, digamos, un televisor de 50 pulgadas, coger la mitad de ese dinero tal vez y comprar un mercado y ayudarlo a la persona, llevarlo a la persona que está más necesitada en la congregación o la persona que está más necesitada en el mundo. Aún más, en el mundo, amando a esa persona, tengo que llevarle ese mercado y predicarle el Evangelio, porque es más valioso aún que ese propio mercado. Pero no hacer una cosa sin hacer la otra. Pero muchas veces, hermanos, cometemos el error de hablar y hablar y hablar, pero no hacemos nada. Decimos, el Señor te bendiga, pero nunca llevamos un bocado de pan. Alguna persona necesitada nos pide dinero y nosotros no sacamos para darle. Muchas veces es porque somos egoístas. Y de esto habla también Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 15. Vamos allí un momento, Santiago, capítulo 2, verso 15, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay algunas personas, hermanos, que dicen que la epístola de Santiago contradice a Pablo, en Romanos, por ejemplo, porque Romanos habla de la justificación por la fe. Pero cuando nosotros leemos Santiago, habla de justificación por las obras. Ahora, el problema son los conceptos que tenemos de la palabra justificación. Porque cuando hablamos de justificación delante del Padre, tenemos que acudir única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Su obra, su justicia perfecta nos es imputada. Pero cuando Santiago habla de justificación, lo habla en este punto, hermanos, en el punto en que la vida del cristiano debe reflejar buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Sacrificar lo mío para beneficiar a los demás. Y eso es lo que Juan precisamente está diciendo aquí en el tercer capítulo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, como les decía, a veces es fácil decir, id en paz, voy a orar por ti, y son cosas provechosas, hermano. Las escrituras no están diciendo que son mal, pero que deben venir complementadas con la ayuda que podemos dar, hermanos. Con lo poco que podemos ayudar, tenemos que ayudarnos los unos a los otros en cualquier situación en la que estemos. Y no solamente la iglesia del Señor, sino también los que están afuera, los que no conocen de Cristo. Tenemos que ayudarnos, tenemos que tener un corazón amoroso, no como Caín, que era homicida, que era del diablo, dice el Señor Jesús, sino como el Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo, porque Él no estimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Y esta confianza que debemos tener en esta verdad debe provenir de este amor también. Debemos confiar en el amor de Dios, que es lo que nos va a seguir diciendo Juan. Y ya les voy a aclarar por qué sigue diciendo esto. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué va a seguir diciendo Juan acá? Va a decir que muchos de ustedes y yo, muchas veces, nos vamos a sentir culpables en el corazón, hermanos. Nuestra conciencia se va a ver afectada porque tal vez no hemos hecho lo suficiente por amarnos los unos a los otros. Y entonces aquí entra Juan y otra vez va a traer un ejemplo precioso. Y no solamente el amor en el acto sacrificial de Cristo, que es sublime, sino también en el amor continuo que tiene el Padre hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Quisiera leer el 21 y 22 y explicarles algo. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende,
confianza tenemos en Dios. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Versículo 22. Versículo 21, perdón. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué está diciendo Juan acá? Bueno, Juan dijo, este es el amor. El amor, ustedes lo pueden ver reflejado en las obras desde el principio de la creación. Caín y Abel. Vemos las dos maneras en las que se hacen las cosas, o con amor o con odio. Pero no solamente ellos, sino que esto de generación a generación se ha venido presentando y manifestando hasta este día en donde Juan les está escribiendo a estos hermanos. Pero si ustedes quieren ver un ejemplo directo de qué es el amor, vean a Cristo y vean cómo Él se sacrificó. Pero hermanos, aún si ustedes con esto que yo les estoy escribiendo se sienten movidos a amarse unos a los otros, sus conciencias no deben pesar, tal vez si los culpan o no los culpan, porque aquí vemos los dos casos. Hay corazones que culpan, que dicen, sí, hermano, no hemos amado lo suficiente. Y hay otros que tal vez les pasa la enseñanza por el lado y dicen, a mí no, yo siempre hago lo justo. Entonces dice Juan, tanto para los que se sienten culpables como no, mayor es el amor de Dios. Es decir, que la realidad es lo que la palabra dice, que debemos amarnos unos a otros y que debemos descansar en esa realidad de que somos hijos de Dios. O sea que los que se sienten culpables, sí deben sentirse culpables si no lo han hecho, pero recuerden que su confianza no está en sus obras, su confianza está en el Señor que los ha salvado. Y los que no se sienten culpables, anímense a amarse unos a los otros y a seguir confiando en el Señor. Es eso lo que Juan está diciendo. Y el versículo 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo tenemos ese amor y cómo nos amamos unos a los otros? Pidiéndole al Señor. Y cuando nosotros le pedimos al Señor y cuando creemos en lo que Él nos da, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos. Porque guardamos sus mandamientos. Amamos, pero no somos perfectos. Caemos. Necesitamos la gracia del Señor para aguantarnos unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Y es precisamente lo que Juan está diciendo aquí. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor en esta vida en la que estamos trabajando por ser conforme a la imagen de Cristo. Pero necesitamos ese combustible que nos lleve hacia ese punto. ¿Y cómo lo obtenemos? Pidámoslo, hermanos. La oración. La oración es un ejemplo, un medio del amor de Dios, de ver reflejado el amor de Dios, porque nos escucha a cada momento. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Y el versículo 23, Juan va a hacer una claridad respecto a este tema, porque a veces nos confundimos entre la fe y las obras. Y acá Juan está enseñando salvación por obras, hermanos. En ninguna parte de las Escrituras vemos salvación por obras, salvo como algunos hermanos a veces dicen sí por las obras de Cristo, no por nuestras obras. Versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que el mandamiento recoge estas dos cosas, creer en Cristo Jesús y amarnos unos a los otros. No podemos solamente creer en Cristo y no amarnos, porque si no nos amamos, ya lo vimos anterior, somos homicidas, porque si no nos amamos estamos odiando. No hay un punto medio, recuerden que Juan habla en absolutos. Entonces, o nos amamos o nos odiamos, o nos queremos y nos edificamos, o nos comemos vivos y nos destruimos. Ahí están esos dos extremos. ¿Y cómo hacemos lo que el Señor nos manda? Porque no solamente es porque queramos, sino porque el Señor nos manda, pues a través de la oración, pidiéndole al Señor las fuerzas para que lo podamos hacer. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mis hermanos, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la obra misericordiosa y graciosa, en el sentido de la gracia de Dios. Porque el Señor nos ha capacitado para poder vivir estas vidas,
para poder amar, para poder creer, para poder hacer todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Es el Señor el que nos permite poder hacer estas cosas. Y el versículo número 24 nos enseña por qué o cuál es la razón por la que guardamos los mandamientos, cuál es la causa por la que permanecemos en Dios y Dios en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De este tema del Espíritu ya hemos hablado en sermones anteriores y quisiera resaltar algo muy especial de Juan nuevamente en esta porción, y es que Juan nos enfoca en una obra trinitaria. En toda la epístola de Juan vemos la Trinidad sellada. Vemos al Padre como el dador de bendiciones, vemos a Cristo como el abogado, como el ejemplo, como el Cordero, como el Hijo, como el unigénito, y vemos al Espíritu ayudando, operando, ayudándonos a perseverar, siendo la unción, y en este caso, por supuesto, enseñando que por medio de Él es que nos amamos unos a otros. Él es el que nos impulsa a amarnos unos a otros. Tal vez, hermanos, tal vez no podemos dejar de odiar. Muchas veces escuchamos estas enseñanzas y yo sé que algunos de ustedes dicen, pero es muy fácil escucharlo, pero otra cosa es hacerlo. Y yo les digo, mis hermanos, primeramente, por supuesto, yo en esto, que tal vez no podemos dejar de odiar, tal vez no podemos amar, porque nos amamos tanto a nosotros mismos. Nos amamos tanto a nosotros mismos que no queremos cambiar, que no queremos morir un poco, no queremos desprendernos de nuestra comodidad, de nuestra forma de ser, de nuestra identidad, sabiendo que como hijos de Dios nuestra identidad está en Cristo, que nuestra vida está escondida en el Señor, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Pero no podemos dejar de odiar. No queremos dejar de odiar. Y parece que a veces no fuéramos creyentes, hermanos, porque nos comportamos tal como el no creyente lo hace. Ellos, por su naturaleza, lo hacen, pero nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Y nosotros no estamos esclavizados al pecado como para no poder llegar a hacerlo. Así que, mis amados, no nos amemos tanto a nosotros mismos, pero amemos mucho a los otros. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, una forma es orando. Pidamos al Señor y vamos a recibir. Pidamos al Señor porque vamos a recibir de Él. Quisiera darles unos ejemplos de cómo nos podemos amar. Porque a veces, tal vez estas enseñanzas quedan un poco en el aire. Y la palabra del Señor es viva y eficaz. Pero, hermanos, espero que esa viveza y esa eficacia se vea en cada una de sus vidas. El matrimonio, hermanos. El prójimo más cercano que tenemos, aquellos que estamos casados, es nuestra esposa o nuestro esposo, en el caso de las hermanas. Y muchas veces esos matrimonios, en vez de ser el flujo constante de un amor, es un flujo constante de odio, de falta de perdón, de falta de compasión. Podemos perdonar a un hermano que nos traiciona, a un incrédulo que nos falla, pero no tenemos perdón por nuestro cónyuge. ¿No nos perdonamos? ¿Acaso somos mejores que Cristo? ¿El Cristo que dio su vida? ¿O pensamos, hermanos, que Cristo dio su vida por santos? ¿Cristo dio su vida por sus amigos? Las Escrituras nos enseñan que Cristo dio su vida cuando aún éramos enemigos, siendo impíos, siendo muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor da su vida por nosotros. Y por causa de ese sacrificio es que pasamos de muerte a vida. Pero no porque lo mereciéramos. ¿Y acaso, hermanos, en el matrimonio pensamos que no podemos perdonar? Nos amamos tanto nosotros mismos
que no podemos amar a la otra persona. Y sé, hermanos, que muchas veces en los casos de matrimonios que llevan mucho tiempo, las fallas son graves, hermanos, son difíciles. Esto no es fácil y por eso debemos acudir al Señor. Por eso Juan dice, confiemos en el Señor. O sea que nuestro corazón no nos culpe o no nos culpe, confiemos en el Señor, pidámosle que vamos a recibir y Él nos ayudará a amar. Porque como les digo, a veces es fácil amar a los de afuera porque no estamos tanto tiempo con ellos. Pero otra cosa es a los de nuestra casa, a los que tienen hijos, a los que viven con sus padres. Perdónense, sopórtense unos a otros, porque Cristo soportó hasta la muerte en la cruz. Si nos hacemos llamar cristianos, si nos hacemos llamar hijos de Dios, si nos hacemos llamar de la luz, perdonemos, hermanos. El amor entre hermanos, a veces uno conoce casos de enemistad o ha vivido casos de enemistad entre hermanos donde no nos podemos perdonar una falla, donde no nos podemos soportar, no nos podemos ver. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Por qué contradecimos lo que las escrituras dicen? Porque recuerden lo que dice, por ejemplo, aquí mismo el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Así estamos amando, hermanos? ¿O solamente amamos de palabra? Solamente estamos diciendo que nos amamos, pero nos apuñalamos por la espalda. Hablamos mal de nuestro prójimo. Perdonémonos y que nos perdone también por todo el pecado, por todo el daño que hemos causado. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de perdón. Y ese perdón está implicado en el amor. Creo que Juan nos está mostrando cuál es ese amor. Un amor que contrasta con el odio. Un amor que se ve reflejado en Cristo. Pero un amor en el cual nosotros también podemos confiar. Porque es un amor que no cambia. Es un amor que perdonó todo. Es un amor que no es corruptible. Es un amor que no se envanece. Es un amor justo y perfecto. Un amor inmenso debe reflejarse ante pecados inmensos, hermanos, como el amor de Cristo por sus enemigos. O sea, nosotros, que antes éramos sus enemigos y ahora nos hemos reconciliado con Él. ¿Y cómo manifestamos ese amor? En la pareja, en la familia, en la iglesia y con los no creyentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Perdonándonos, ayudándonos en las necesidades, en la escasez. El hermano que tiene escasez debe recibir mi amor a través de las cosas que el Señor dispone también, tanto lo material como lo espiritual. Y cada uno así ayudándonos, porque esa es la esencia de la vida cristiana. Y esa es la esencia de lo que Juan nos está enseñando aquí, de los hijos de Dios. De un Dios que es de amor, un Dios de amor. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes a amar como tú amas. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos unos a otros, Señor, a atender las necesidades que tengamos en la iglesia y fuera de ella, Señor. Ayúdanos a ser íntegros, a ser hijos tuyos en toda la palabra, tanto de la fe como de nuestras obras. Señor, sabemos que nuestras obras no nos salvan, pero también sabemos que nuestras obras evidencian nuestra salvación, Señor. Ayúdanos a cada día más parecernos a Cristo, quien se sacrificó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a sacrificarnos nosotros por los demás. A poco, quitarnos una parte de nuestro corazón y poner una parte de Cristo y ayudarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, así como Juan le escribía a estos hermanos dispersos, corriendo peligro, Señor. Ayúdanos a nosotros también, que estamos en una época donde el amarnos a nosotros mismos es más importante que todo lo demás. Ayúdanos, Señor, a ver la realidad en Cristo, a recordar su muerte, los clavos, la corona, los latigazos, Señor, su muerte, Señor. Ayúdanos a tenerlo en mente para que no tengamos un alto concepto más allá de lo que debemos tener de nosotros mismos.
sino que podamos morir, ayudarnos, desprendernos y así ir creciendo juntos, Señor, porque queremos solamente darte la gloria y la honra solamente a ti. Concédenos esto, Señor, y concede a aquellos que no han creído en ti que puedan creer, para que puedan amarse también los unos a los otros, y que nosotros seamos ese medio para que puedan alcanzarlo. Señor, todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús y por sus méritos. Amén. Mis hermanos, mucho ánimo entonces a amarse los unos a los otros.